Advertencia: este episodio contiene descripciones explícitas de violencia y de abuso sexual. El Parque do Estado, un pulmón verde en medio del caos urbano, se convirtió en la guarida de un depredador. Un hombre que se hacía pasar por fotógrafo, que prometía carreras como modelos a mujeres jóvenes y las llevaba al corazón de la selva. No todas volvían. Las que morían aparecían días después, descompuestas, con señales de que fueron violadas y abandonadas como basura en la maleza. Él volvía a mirar los cuerpos, volvía a excitarse y a masturbarse, hasta que una sobreviviente escapó y empezó a tejer la red que atraparía al monstruo, Francisco de Assis Pereira, el maníaco del parque, condenado a más de 260 años de prisión. Pero en Brasil, la pena máxima es de 30. En 2028, después de 3 décadas preso, saldrá a la calle, sin examen psicológico, sin evaluación de riesgo, directo a la calle. Las familias de las víctimas aún esperan una disculpa que nunca llegará. Soy José Manuel Arrieta y estás escuchando el podcast Asesinos en Serie. Aquí desenterramos los secretos de las mentes más retorcidas de la historia. Síguenos y al finalizar este episodio, déjanos una reseña. São Paulo, 1998. Una ciudad de 20 millones de almas. El caos de la metrópolis más grande de América del Sur. Y en medio de ese hormiguero humano, un parque, el Parque do Estado. Un oasis de árboles centenarios, senderos de tierra, lagos artificiales. Un lugar donde las familias iban los domingos, donde los novios se escondían entre la maleza, donde los estudiantes saltaban las clases para fumar en la sombra. Pero entre 1997 y 1998, el parque se convirtió en otro tipo de lugar. Se convirtió en la guarida de un depredador. Francisco de Assis Pereira nació el 29 de noviembre de 1967 en San José do Rio Preto, una ciudad que queda en el interior del estado de São Paulo. No era un niño problemático según los registros. Era callado, tímido. En la escuela le daba vergüenza hablar delante de la clase, pero algo hervía por dentro. En la infancia, sufrió abuso sexual por parte de una tía. Esa experiencia le generó una fijación enfermiza en los senos de las mujeres. Una obsesión que lo acompañaría toda su vida. En la adolescencia comenzó a tener múltiples relaciones sexuales, pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Ya de adulto, fue seducido por su jefe para mantener relaciones homosexuales. En una de esas relaciones, con un hombre de estilo gótico, este casi le arranca el pene de una mordida. El trauma fue tal que Pereira desarrolló dispareunia, un trastorno que le causaba dolor intenso durante el acto sexual. La imposibilidad de sentir placer, según los psicólogos que analizaron su caso, fue uno de los detonantes que desencadenó su espiral de violencia. Antes incluso de los asesinatos, Pereira ya mostraba señales de violencia. Vivió más de un año con Tainá, una mujer trans, y la golpeaba constantemente en el estómago
y le daba bofetadas. Era el mismo patrón de violencia que después usaría con sus víctimas en el parque. Pereira se mudó a São Paulo. Consiguió trabajo como mensajero en moto, una vida común. Pero en su cabeza, la tormenta no cesaba. Pereira libraba una guerra interna constante. Él mismo reconocía tener un lado bueno y un lado malo, que se disputaban el control. Y a veces, ese lado malo ganaba. El Parque do Estado era el escenario perfecto, con zonas boscosas, alejados del ruido de la ciudad. Pereira se hacía pasar por fotógrafo. Se acercaba a mujeres jóvenes. Las abordaba con una promesa que sonaba a sueño. Trabajo como modelo. Les mostraba revistas. Les hablaba de una carrera, de dinero, de fama. Las convencía de adentrarse con él en el bosque. Su método de selección era macabro pero preciso. Pereira actuaba principalmente en el metro, con más frecuencia en las líneas conectadas a la estación de Yabacoara. No elegía a sus víctimas al azar. Buscaba mujeres con la cabeza baja, que parecieran tristes, con problemas emocionales. Sabía que ellas serían más vulnerables, más fáciles de convencer. Les ofrecía una oportunidad única, algo predestinado, un sueño que no podían rechazar. Una vez dentro del parque, en la soledad del bosque, la promesa se convertía en una pesadilla. Lo que hacía Pereira con sus víctimas no era solo matar. Primero, las llevaba a lugares cada vez más remotos dentro del parque, a veces caminando durante horas. Cuando sentía que estaban lo suficientemente aisladas, cambiaba su actitud, dejaba de ser el fotógrafo amable y se convertía en otra cosa. Las amenazaba, les ordenaba desnudarse, luego las ataba de pies y manos. Usaba sus propios cordones de los zapatos, sus cinturones, cualquier cosa que tuviera a la mano. Las inmovilizaba contra el suelo. Lo que seguía era una combinación de violación sexual extrema y un juego psicológico retorcido. Pereira podía pasar horas con una víctima antes de matarla. Las violaba repetidamente, las humillaba, las obligaba a decirle que era un buen fotógrafo, que la sesión había sido maravillosa. Quería escuchar de sus víctimas que él era normal, que no estaba haciendo nada malo. Después de violarlas, las estrangulaba. Usaba sus propias manos o los cordones de los zapatos de ellas mismas y una vez muertas, las violaba de nuevo. El cuerpo recién asesinado aún conserva calor y eso formaba parte de su excitación. No todas las que entraban al parque con él morían. A algunas las dejaba ir, las llevaba de vuelta a la parada del autobús y las dejaba marchar normal, como si nada hubiera pasado. Pero a las que sí mataba, las mataba con saña. Esta es una de las facetas más oscuras de Francisco de Asís Pereira. No solo mataba, volvía al lugar donde había dejado los cuerpos. Días después, a veces semanas. Volvía para mirarlas, volvía para masturbarse frente a los cadáveres en descomposición. Solo abandonaba el cuerpo cuando comenzaba a pudrirse. Los psicólogos forenses que analizaron su caso fueron unánimes. Pereira sufre de un trastorno de personalidad antisocial en su grado más alto. Según la psiquiatría mundial,
Estos individuos son incorregibles. No aprenden con ejemplo. No son capaces de hacer un juicio autocrítico sincero. Por lo tanto, son incapaces de corrección. Al menos 11 mujeres fueron confirmadas como víctimas. 11 vidas truncadas. 11 familias destrozadas. Elisángela Francisco da Silva tenía 21 años y era de Paraná, de una familia pobre de Londrina. Vivía en Sao Paulo con su tía desde 1996. Debido a dificultades económicas, abandonó la escuela en 7º grado. El día de su desaparición, salió de casa diciendo que regresaría en 2 horas. Su cuerpo desnudo fue encontrado el 28 de julio en el Parque do Estado. Ya estaba en descomposición. Su identificación tomó 3 días. Raquel Mota Rodríguez tenía 23 años. Su gran ambición era ganar dinero para ayudar a su familia, que vivía en Río Grande del Sur. El 9 de enero salió de la tienda de muebles donde trabajaba como vendedora. Al llegar a la estación del metro Yabacuara, llamó a su prima y le dijo que había conocido a un joven que le ofreció trabajo como modelo. Su prima le advirtió que no fuera, que era muy peligroso. Raquel dijo que no iría, pero nunca regresó a casa. Su cuerpo fue encontrado el 16 de enero en la maleza del parque. Selma Ferreira Queiroz era menor de edad, la más joven de 3 hermanas. Tenía planes de estudiar contabilidad o informática. El 3 de julio desapareció. Al día siguiente, un hombre llamó a su hermana alegando que la chica había sido secuestrada y pidió un rescate. Dijo que llamaría de vuelta esa misma tarde. Pero no lo hizo. Ese mismo día, el cuerpo de Selma fue encontrado en el Parque do Estado. Patricia González Mariño tenía 24 años. Nunca la había revelado a su familia que soñaba con ser modelo. El 17 de abril desapareció. Su cuerpo fue descubierto el 28 de julio, en una zona desierta del parque. Fue violada y estrangulada hasta la muerte. El 11 de mayo de 1998, una de las mujeres abordadas por Pereira en el parque logró escapar. Corrió, gritó, llegó a la avenida y detuvo un coche. La policía llegó y con su testimonio comenzó a tejerse la red que atraparía al monstruo. Antes incluso de que comenzara la investigación formal por los asesinatos, Pereira ya había sido convocado por el Departamento de Homicidios. Esto para aclarar el uso de un talón de cheques a nombre de Isadora Frankel, una de sus víctimas. Pereira alegó que tenía el consentimiento de ella y fue liberado. En la época de los asesinatos, Pereira trabajaba como mensajero en moto en una empresa cerca de la comisaría que investigaba los crímenes. El dueño de la empresa notó su actitud extraña días antes de que la policía los visitara. Pereira había dejado una nota anunciando su renuncia repentina y su salida de la empresa. El error que lo delató ocurrió cuando se acercó a una chica en medio de un episodio psicótico. Ella respondió que no podía acompañarlo en ese momento. Pereira entonces le dio una tarjeta de presentación con el nombre de Jan, que también contenía el nombre y el número de teléfono de la empresa donde trabajaba. La chica le reportó el incidente a la policía, quien inmediatamente contactó el número y llegó a la empresa de mensajería que ya había investigado previamente. El dueño informó la partida de Pereira. En el lugar donde trabajaba, la policía encontró la cédula de identidad de una de las víctimas dentro de la tubería de un inodoro. Era la conexión definitiva. Pereira emprendió la fuga con destino al sur del país,
Fue arrestado el 4 de agosto de 1998 en Itaqui, Río Grande del Sur, después de que un pescador con quien se hospedaba viera su foto en la televisión y lo reportó a la policía. Terminó así una cacería humana de 23 días. Lo que más impresionó a las autoridades después de su captura fue cómo un hombre desarmado podía convencer a las mujeres para que se subieran al asiento trasero de su moto y se adentraran en medio de la maleza con un desconocido. Al principio se declaró inocente, pero la evidencia era abrumadora. Los testigos hablaron. Las sobrevivientes lo identificaron, y cuando la presión fue insoportable, Pereira comenzó a quebrarse. Su propia abogada salió a la prensa y dijo lo impensable para una defensora. Su cliente era culpable. Había confesado 9 muertes. Y estaba enfermo, agregó. Tenía un trastorno de personalidad antisocial. La confesión vino con un mapa de horror. Pereira se ofreció a llevar a la policía al Parque do Estado para mostrar dónde estaban los cuerpos. Después de ser capturado, Pereira declaró que había estado poseído por una fuerza maligna. Dijo que no podía dominar su lado oscuro, que rezaba pero no podía resistir. También afirmó que estaba a punto de convertirse en un caníbal. La sentencia fue histórica, más de 260 años de prisión, pero en Brasil, ninguna persona puede cumplir más de 30 años de prisión. La ley lo establece. Francisco de Assis Pereira, el maníaco del parque, fue condenado a casi 3 siglos de prisión, pero cumpliría solo 30. Un fenómeno macabro rodeó a Pereira. Después de su arresto en 1998, recibía cerca de 1000 cartas de amor por mes. Mujeres de todo Brasil escribían al asesino, confesando su admiración. Algunas cartas eran explícitas, ofreciéndole su cuerpo y su alma. Pereira se convirtió en un récord en la recepción de cartas en la cárcel. Incluso se casó con una admiradora, aunque luego se separaron, con reportes de ella sobre lo extraño de sus acciones y su personalidad. Hoy Pereira está preso en la penitenciaría de Iaras, en el interior de São Paulo. Comparte celda con otros 6 condenados por delitos sexuales. Ya no es aquel mensajero flaco de los años 90. Las fotografías recientes muestran a un hombre de más de 120 kilos, calvo. Perdió todas las piezas dentales, no solo por negligencia médica, sino porque él mismo se las arrancó usando hilo de coser, desesperado por la falta de atención odontológica. Sufría de una condición genética rara que debilita el esmalte de los dientes. En 1999, dentro de la prisión, Pereira se convirtió al evangelismo. Desde entonces, asegura que no ha tenido más pensamientos violentos. Dice que es un hombre nuevo, que aquel Francisco ya no existe más. En 2024, recibió la visita de una psicóloga forense. Fue el único de más de 10 criminales contactados que respondió. En esas conversaciones, Pereira dijo que planea cambiar de nombre cuando salga de la cárcel. Quiere desaparecer, quiere empezar de nuevo. El fiscal que consiguió su condena fue contundente. Si Pereira es liberado, volverá a matar. Su personalidad es la misma, su trastorno no desapareció. Y en el momento en que gane la libertad, estará presente el mismo peligro
y el mismo riesgo. Su propia abogada dijo que, por ella, él quedaría preso para siempre. Pero la ley es la ley. Francisco de Asís Pereira saldrá de la penitenciaría de Yaras en 2028, sin examen criminológico, sin evaluación psicológica, directo a la calle. La legislación brasileña de la época de su condena establece que, después de 30 años de prisión, el reo es liberado automáticamente. El caso del maníaco del parque plantea preguntas incómodas sobre la justicia, la psicopatía y la posibilidad de redención. Pereira dice que es un hombre nuevo, que Dios lo perdonó, que no ha tenido pensamientos violentos en más de 2 décadas, pero nunca ha pedido perdón a las familias de las víctimas. Cuando le preguntaron qué mensaje les dejaría, respondió que Dios ya lo había perdonado. No una disculpa, no una palabra de arrepentimiento, solo la certeza de que él, el asesino de al menos 11 mujeres, ya ha sido absuelto por una divinidad que él mismo invoca. El psiquiatra forense que lo evaluó fue claro: no es una opinión personal, es la ciencia. Es unánime en la psiquiatría mundial que las personas con trastorno de personalidad antisocial en el más alto grado son incorregibles, incapaces de aprender con el ejemplo, incapaces de un juicio autocrítico sincero, por lo tanto, incapaces de corrección. Una encuesta del Instituto Ibope para el Ministerio Público en 2004 mostró que este caso era el más recordado por los brasileños, con un índice del 76%. Las familias de las 11 mujeres que él mató saben que la muerte no es nueva, el dolor no es nuevo, y el perdón, ese que él dice haber recibido de Dios, es el único que nunca ha pedido. Este ha sido el caso de El maníaco del parque, Francisco de Asís Pereira. Si quieres seguir explorando las mentes más retorcidas de la historia, suscríbete a Asesinos en Serie, aquí en esta plataforma que nos estás escuchando. Soy José Manuel Arrieta y esto ha sido Asesinos en Serie. Nos escuchamos en un próximo episodio.